Bueno, estamos de nuevo aquí en el aire y te decía que íbamos a hablar sobre la Argentina como actor importante, principal dentro de este nuevo mundo que se viene. Pero antes déjame pasar un avisito que siempre me olvido y después me lo reprocho a mí mismo. Los días 30 y 31 de julio voy a dar un seminario de Reiki de segundo nivel para aquellos que ya hayan tomado el primer nivel de Reiki. Y en este nivel se recibe una iniciación adicional que incrementa la canalización de energía y se dan técnicas para mejorar el enfoque mental, emocional y el envío de Reiki a distancia también. Se puede utilizar para proteger y armonizar situaciones y espacios, y es una técnica, es otra parte de la técnica que es muy interesante, que yo la recomiendo realmente porque te ayuda muchísimo en lo cotidiano. Y bueno, lo voy a hacer los días 30 y 31 de julio, sábado y domingo, y se entrega un certificado de asistencia, por supuesto. Es necesaria la inscripción previa porque ya tengo bastante gente que está anotada para el seminario, quedan unos poquitos lugares y si no, ya tengo que buscarme otro espacio para hacerlo, así que requiero certezas y por eso les pido que en caso de que estén dispuestos a hacerlo, me llamen, se conecten y lo hacemos con inscripción previa. Pueden llamar al 116 140 80 59, que es mi teléfono, y si no, pasar por el negocio alternativo y complementario que está en Avenida del Sol 416, local 10. Bueno, vamos a continuar con esto de la Argentina y el papel. Te estaba diciendo que la Tierra está cambiando mucho, que está modificando su estructura vibracional y que van a ocurrir acontecimientos importantes, muchos provocados por el hombre y algunos que tienen que ver con cosas naturales, pero que van a ponernos a nosotros en una posición y un lugar sumamente privilegiados, que a nosotros Argentina me refiero, y el cono sudamericano, en un lugar altamente privilegiado. Esto está basado en las profecías que se vinieron cumpliendo en forma inexorable hasta ahora, de algunos que han tenido la posibilidad de, mediante no sé qué forma, de ver el futuro, de viajar hacia ese futuro y poderlo visualizar, a veces con flashes, a veces en estados de conciencia expandida, a veces porque fueron concretamente abducidos por otros seres que no viven en la Tierra, por lo cual son extraterrestres, y que les han mostrado lo que venía. Yo soy de los racionales, pero cuando vos tenés a alguien que te estás viendo una película y te dice, bueno, ahora sabés lo que va a pasar, que van a chocar los dos autos, y chocan. Y después te dice, mirá, no te preocupes porque el muchacho sale caminando, y vos ves que el muchacho sale caminando. Y bueno, este vio la película, decís. Yo no tengo dudas que vio la película. O es muy, muy, muy imaginativo o vio la película. Y cuando son varios los que te cuentan esa misma película, entonces vos empezás a tomar conciencia de que primero hay una película que ya está, por lo menos una realidad que ya está plasmada, que puede no coincidir con la tuya y con la mía, porque nosotros tenemos otra creencia de la realidad y entonces puede no coincidir, pero que esa realidad se va a producir, sí se va a producir, porque esa película ya la vieron estas personas. Y
La Argentina es un gran caos en este momento y es como que necesita llegar hasta las últimas instancias para destruir todo lo viejo. Hay un dios de la India que se llama Shiva, que es el dios de la destrucción y también de la construcción. Porque los hindúes creen que para construir algo nuevo hay que destruir lo viejo, que no se puede hacer algo totalmente nuevo si no destruimos primeramente lo viejo. Porque si no estamos a medias, es una transformación a medias. Es como cuando vos reciclás una casa y resulta que le pones paredes, le haces los revoques nuevos y le pintás y le cambias la instalación eléctrica, pero resulta que los cimientos fueron construidos en una época donde no había buenos aislantes y después empieza a brotar la humedad y empiezan a aparecer las manchas en las paredes y se empiezan a producir las rajaduras y resulta que después los caños cloacales están tapados y los caños de agua no tienen buena presión. Es decir, cuando vos reciclás, si no haces todo nuevo, tenés el problema de que te estás basando en lo viejo que ya no sirve como antes, ya no es válido. Entonces la Argentina está pasando por esto, por una gran destrucción para reconstruir y generar un nuevo orden. Y ese orden es necesario porque la Argentina va a ser samaritana del mundo, va a recibir a mucha gente que va a refugiarse después de sucesos muy importantes que pueden ocurrir en la Tierra. Y algunos hablan del remanente de la humanidad que se va a refugiar en este lugar. Y entonces yo creo que estamos viviendo, y por algo estamos acá. Yo digo, porque a veces uno lo piensa, digo, puedo haber sido tan masoquista que habiendo tanto lugar en el mundo vengo a elegir este para vivir. Y sin embargo, hay algo que me mueve a creer que estoy en el lugar correcto y en el momento adecuado. Quizá vos tengas esa misma sensación, a veces de desazón, de decir me voy a la mierda, ¿viste? Disculpen los términos, pero es la forma en la que mejor lo puedo expresar. Y por otros momentos decís, no, no elegiría ningún otro lugar del mundo para estar en este momento. Porque en todo el mundo hay problemas, porque en todo el mundo hay dificultades. Algunos no se dan cuenta de que están sobre un polvorín a punto de explotar, por ejemplo, los europeos. Algunos no se dan cuenta que están destruyéndose como países ecológicamente y que no va a haber retorno para eso, porque los van expoliando y van sacando su riqueza en forma increíble y que luego de eso después no va a haber nada con que seguir. Y otros estamos peleándonos por las migajas que van quedando en un país que está semidestruido y que es potencialmente altamente rico. Ayer estaba escuchando, por ejemplo, lo que es Vaca Muerta. Y Vaca Muerta es una reserva que se calcula prácticamente inagotable para nuestra escala de consumo. Es decir, que tendríamos gas por cientos y cientos de años. Y que está ahí, y ya está, las empresas ya hicieron los pozos, ya hay petróleo que se está sacando con el fracking, y estaba viendo cómo ya hicieron plantas recicladoras para reciclar todo ese barro con agua y petróleo que llega, que es tierra con agua y petróleo que llega de ese fracking,
y que es el residuo, y que antes se lo enterraba simplemente, y ahora se lo procesa y lo que queda es una tierra inerte, es decir, no tiene ningún tipo de componente contaminante. Tampoco creo que sea fértil, pero por lo menos no contamina. Y, y que todos esos residuos que antes se enterraban son reutilizados, es decir, los residuos de petróleo y todo eso son reutilizados y se obtienen productos de alta pureza. Con lo cual se puede hacer un uso racional de esa reserva que está enterrada a 3.000 metros de profundidad y que es un mar de petróleo y de gas que nos va a permitir cambiar la ecuación económica en brevísimo tiempo. Y que no la hacemos porque, ¿sabes por qué? Porque nos falta un gasoducto. Bueno, que nos falta llegar a los lugares de consumo. Y después, bueno, lo que hay que ver es cómo se reparte todo eso, ¿no? Que sea equitativo y que permita una agenda de desarrollo para un país que necesita de todo y que tiene que hacer de todo. Pero tenemos que empezar a prepararnos con este nivel de conciencia de que nosotros no vamos a ser 50 millones de personas, que va a haber muchísima más gente que va a venir en oleadas y que va a venir corrida, horrorizada de otros lugares donde ya no se va a poder vivir y que este va a ser un lugar de refugio, como lo fue siempre, porque nuestros fundadores justamente tuvieron una visión tan grande en cuanto a lo que era un lugar como la Argentina, despoblado, lleno de riquezas que ni siquiera las conocían ellos. En esa época no se conocía el petróleo, pero que tenía un montón de posibilidades y que iba a ser refugio de mucha gente. Nosotros hemos ya recibido oleadas de gente que vino corrida. Por eso no te asombres, que lo que te estoy diciendo no es una locura. Hubo gente que vino corrida por las hambrunas, se vino para América. Nuestros ancestros, nuestros parientes, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, se vinieron de una Europa hambreada y otros se vinieron escapando de las guerras, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Y se tomaban un barco con lo que podían, con una bolsita, con un bolsito y una valija de esas de cartón, como eran antes, y con eso se venían, con lo puesto, y sin guita encima, y sin saber idioma ni nada, venían a laburar, venían a la tierra prometida. Muchos venían porque acá había oportunidades de crecimiento. Y por eso nosotros somos un crisol de razas, un crisol de culturas, donde casualmente, y esto es uno de los grandes logros de la Argentina, es que podemos vivir todos en armonía. Acá viven los judíos y los árabes en armonía, mientras en el resto del mundo se pelean. Acá viven en armonía las comunidades judía y árabe. Y nosotros no discriminamos ni a los judíos, ni a los árabes, ni a los... Nada, tenemos una cultura que está llena es una mezcla, es una fusión. Acá hoy ya a nadie le extraña que una mujer judía se case con un católico, por ejemplo. Pasa regularmente. Hace unos años era difícil, pero también se podía hacer. En otros lugares imposible. No lo permitiría nunca las culturas mezclarse. Como si no proviniéramos todos de lo mismo, de la misma fuente. Acá no hay discriminación por razas. Han venido japoneses,
han venido nepaleses, han venido senegaleses, vienen de todo. Y si bien cada uno mantiene su cultura, sus tradiciones, sus formas, se van fusionando, se van amalgamando. Acá en Merlo, la cosmovisión de un merlino, Nick, nacido y criado, obviamente que no es la mía. Provenimos de lugares distintos. Ellos vienen de un pueblito que hasta hace unos años era un pueblito de unos pocos habitantes, unos pocos miles de habitantes. Cuando yo vine se calcula más o menos que había 7.500 personas, y estoy hablando de hace 19 años, donde hace 40 años había palenques en la Plaza de Merlo para que pararan los sulkis con los caballos. ¿O no, Facu? Acá estoy con Facundo Vázquez, que me puede decir si es cierto o no lo que digo. Y donde obviamente la cultura era totalmente diferente a la que puede traer una persona que ha vivido 50 años en una ciudad. Los intereses, las formas, las costumbres son distintas. Sin embargo, hemos logrado fusionarnos y muy bien. Muy bien, yo me siento muy aceptado dentro de la sociedad merlina, como muchos otros que hemos venido y que también respetamos las tradiciones y las costumbres que existen en este lugar y en esta provincia, porque también tenemos que hacer un ejercicio de adaptación. Y podemos convivir porque nosotros fuimos educados en la tolerancia. Y ese es uno de los grandes valores que rescato de la Argentina, que es un país que, como dice el preámbulo, a todos los habitantes del mundo, a todos los habitantes, los que quieran habitar el suelo argentino y que vienen con buena voluntad, ¿no es cierto? Si no lo recito de memoria no me lo acuerdo el preámbulo, pero es importante. Nos, los representantes del pueblo de la nación argentina, esto es cuando se hizo la Constitución, ¿no? Pero reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias que lo componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia. ¿Sí? Todo eso estaba en nuestros fundadores, en los seres que creían que se podía hacer una nación mejor, un país mejor, para que todos los que quieran habitar este lugar, que sean de buena voluntad, que quieran venir a trabajar, que quieran venir a progresar, lo puedan hacer. Entonces este es un país abierto, que porque lo sabían o porque no lo sabían, pero lo intuyeron, va a generar un gran cambio para la humanidad. Desde aquí va a surgir un nuevo modelo de humanidad. Y bueno, vos por ahí pensarás que yo estoy loco y que estoy hablando pavadas y que me piré. Bueno, tenés todo el derecho de hacerlo. También podés pensar que estoy diciendo algo que han dicho y que dicen muchas personas en este momento, porque estamos viviendo un proceso muy interesante de la humanidad y que nosotros somos llamados a ser protagonistas dentro de esto, de este proceso, y que vamos a tener que ser muy tolerantes, vamos a tener que ser buenos samaritanos, vamos a tener que ser muy compasivos y vamos a tener que brindarle mucho cuidado, mucha asistencia y mucho amor a mucha gente. Y que a partir de ahí
la humanidad va a generar un salto cuántico muy importante en su conciencia, ya lo está generando. Lo que pasa es que hay unos pocos, un 5, un 10%, hasta que se forme la masa crítica, como en todos los movimientos. No hace falta que el 100% de las personas estén convencidas de algo para que ese algo suceda. Simplemente hace falta que la suficiente cantidad de gente, lo que se llama la masa crítica o el mono 100, del que habíamos hablado acá en algún momento, puedan realmente aportar lo suyo para que este cambio se produzca. Y afortunadamente cada vez hay más gente que está tomando conciencia. Por eso este despertar de la conciencia es en todos los niveles y que influencia en todos los niveles. El que se cree que es un ser espiritual y no le importa lo que pasa en lo material está totalmente equivocado. Nosotros somos seres integrales, somos espíritus encarnados en un cuerpo físico viviendo una experiencia material. Entonces lo material es tan importante como lo espiritual, porque una cosa tiene que ver con la otra y no podría ocurrir un cambio real si no intervinieran los dos aspectos, el plano espiritual plasmado en el plano material. Y bueno, hoy me quedé sin tiempo para hacer la meditación. Te pido mil disculpas, porque a mí me gusta siempre que hagamos una meditación, pero recordá, te recuerdo así en muy cortitos pasos cómo podemos hacer para seguir desfragmentando nuestro ego, porque si pensaste que con la meditación de la semana pasada ya estaba, no. Esto hay que hacerlo todo el tiempo, ¿no? Son muchas las capas que tenemos de esa cebolla. Y entonces el ejercicio es intentar salirse del cuerpo y pararnos frente a nuestro cuerpo. Lo puedes hacer imaginando que estás frente a un espejo donde te estás viendo y empezar a mirarte como a un ser desconocido, como alguien que no conoces realmente porque nunca lo viste, no porque seas desconocido, porque no te reconozco, sino nunca te vi, una persona nueva que te presentan. Observalo, observa a ese ser que sos vos y de a poquito empezá a ver que podés empezar a desandar esa construcción que hiciste con tu ego, que hicieron también los demás, sacándole capas. ¿Y cómo haces para sacarle esas capas? Cuestionalo todo, todo lo que sabés, todo lo que conocés, todo lo que sentís, todo lo que pensás, cuestionátelo. Podría no ser verdad. Pero ¿cómo? Tu ego te va a decir, nada, déjate joder. Como que, no, desarma todo. Desarma. Andás sacando capa por capa, capa por capa. Y va a llegar un momento en que vas a empezar a ver luz dentro de ese ser. La verdadera esencia de tu ser, que es la luz. Porque somos una alta vibración, muy alta vibración, que se convierte en luz. Luego, para poder encarnar, tenemos que nutrirnos de todas estas capas, empezando por un cuerpo físico, pues si no, ¿cómo podríamos transitar este plano? Pero bueno, anda desarmando de a poquito tu ego, tus creencias, tus limitantes. Sé mucho más abierto. Es decir, cuando algo no te gusta, decir, ¿y por qué? ¿A qué se debe? Cuando encontrás, no sé, un limitante. Por ejemplo, no sé, no siento repulsión por los homosexuales, por ejemplo. Bueno, cuestionátelo, ¿por qué? Vas a ver que tiene que ver, siempre tiene que ver con una creencia, siempre. Y esa creencia es una creencia impuesta. Porque si tenés un hijo homosexual, ya no los vas a odiar tanto, porque no podés odiar a tu hijo. Y entonces
ya vas a cambiar tu forma de verlos y empezar a entender mucho mejor todo eso. Bueno, eso es lo que te propongo que vayas haciendo durante la semana para que te vayas desestructurando, desarmando de a poquito, desfragmentando tu ego. Bueno, hasta aquí llegamos por el día de hoy. Feliz Día de la Patria para todos y entre todos construyamos un país mucho mejor, más digno y del que podamos sentirnos orgullosos y que podamos dejarle a nuestros nietos, a nuestros hijos, un mundo mejor y un país mucho más armónico. Gracias.